Walking alone, streets like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo Buenas andan? noches. Espero que anden bien. Bueno, vieron que de nuevo los esperé con el fueguito para que estén todos calentitos. Feliz día para los papás por allá por Argentina, que hoy es el Día del Padre por allá. Así que bueno, felicidades para los papás argentinos. Espero que pasen, que hayan pasado un lindo y que terminen bien el día. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí. Y muchas gracias a Mauricio González por hacerse miembro del canal. Muchísimas gracias. Espero que anden todos bien. Divino el fuego, sí, está divino. Tuvimos que prender un poquito el aire porque estábamos con frío acá. Tenemos la patrona media jodida, pero bueno, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Bueno, algunas novedades para hoy. Tenemos 3 regalitos. Una consiste en una caña de 3.90 que está acá dentro, no la quiero ni sacar dentro de la bolsita. Miren esta hermosa, una cañita de 3 tramos. No, precisa, si es nueva, que le dé uso y que la gane. De 100 a 150 gramos, de 3 tramos, 3.90, color azul y negro, preciosa la cañita, y un buen puntero. Y un buen punterito también rojo, para que se vea de lejos. Bueno, eso sería por un lado. Después tenemos acá una anzuelera que me regaló un amigo acá, de que no sé si quiere que lo nombre, pero un amigo dice, bueno, esto es para vos, Johnny, para que sortees en el canal. Una anzuelera de 30 anzuelos. 30 anzuelos que están ideal para la burriqueta, ¿no? Un lindo tamaño para la burriqueta o para la corvinita. O el mingo, como decimos nosotros. Ahora vamos a ver qué pasa acá. Vamos a poner, a ver, por curiosidad nos vamos a poner acá, a ver, entre todo, a ver. Pez mingo. El término pez mingo no corresponde a un nombre científico de pez de un nombre común. Es posible que se trate de un nombre local, mirá, o un error de escritura. Una referencia a un pez específico o un contexto particular. Bueno, está ahí. Así que bueno, no es. Lo decimos acá nosotros mingo, pero no existe el mingo. Entonces, quedó claro, ¿no? Quedó claro. Todo lo vieron ahí.
Bueno, como vieron, no sé si vieron el videito anterior, anduvimos por la barra ya, el agua está media salobre para el pejerrey. Yo le encontré media salobre, así que voy a tener que esperar por ver un mes que baje un poquito de esa lluvia de ahora, para que endulce un poco más el agua para que podamos pescar algún pejerrey. Ya dejé mi like, sí, bueno. Para que sepan, ¿no? Los que participan de los regalitos, que es la caña de 3.90, la anzuelera y un parrillín de la carnicería Nuevo Rodó, que está ahí en pantalla. Y unas 13.47. Claro, ahí va. Tienen que estar suscritos al canal, dar me gusta y compartirlo. Esos son los 3 requisitos. Es para aclarar que nos fueron a levantar, ¿no? Sí. Que ahora ya está. El ya que está, se ganó lo vamos a sortear de nuevo. hace 3 semanas el parrillín, hay que, o sea, si yo lo gano, ¿sabes No cómo lo voy a fueron a buscar? levantarlo. No lo fueron a levantar, sino de domingo a domingo, si no lo van a levantar, bueno, marchas, ¿sí? Se lo damos a otro que lo quiera. Mira, dice Oscar, dice, hola, ¿cómo están? Saludo para los 3. Mañana festejamos 50 años de casados. Pero, mirá ¿Cómo? qué bien. Bueno, felicitaciones. ¿Y Que cómo pasen lindo. cómo lo vamos a festejar? ¿Con un asado, me imagino? ¿Eh? Claro. Bueno, saludito para todos, ahí va bastante chat. Daniel Costa. Sí, 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 lo que pasa es que tal, le decimos yo también digo, a ver, mira, sacamos un mingo, pero está entre roncaderón, que tampoco roncaderón, o es roncadera o es corvina. El mingo tiene un estado medio, digamos, pero no existe, es un dicho nuestro, ¿no? Pero está bien, cada uno con lo suyo. Vieron que cuando saca uno pesca la pesca y muestra una foto, el que comenta dice eso es mingo, para nosotros es corvina, ¿no? Pero el que comenta dice mingo, pero si ese que comenta sube una foto es corvina, y está, y así está. Ah, para subir una foto hoy hay que tener cuidado, ¿no? Hace rato también se ve. Bueno, acá la yemita, ahora ya la vamos a mostrar a la yema, hay muchos seguidores de la yema acá, de la cazadora de jabalí. Sí, no, nos fueron a levantar la parrillita, así que sí, lo vamos a tener que compartir en la Rambla. Sí, que eso era del sorteo del Día de la Madre. Sí, Martín Pedreira, exactamente, la misma caña que Carlitos. Por el fin de semana estaba 1.615 pesos. Pero ahora ya está, ahora ya cuesta el valor que sale un poquito más. Ponele 1.800, 1.900 pesos cuesta esa caña. Era solamente por el fin de semana porque llegaron una cantidad. Pasé por el muelle público y fui al dique Magua, gracias Juni por el consejo. Sí, ahí en el muelle, acá, ahí. Claro, para pescar es ahí. Ahora si fuera a ir a trabajar es allá. Pero como es pescar es ahí. Es como decir, vamos ahí al Río Negro. Pero ahí porque es pescar, pues si a trabajar es allá. Ahí es lindo pesquero, pero tenés que ir tempranito, ¿viste? Porque el muelle es chico. Y el buen pesquero ahí es bien en la punta, tirándose a la punta del dique allá nacional. Ese es un pesquerazo ahí. Ahí cuando le metemos ahí en esa punta ahí es espectacular. Hola, un saludo desde Argentina. Bueno, muchísimas gracias, feliz día. Por ahí también, feliz día del papá. Álvaro Millán preguntó si la linterna Minerito es buena y si hay en la Currica. Hay linternas mineritos y son muy buenas. Lo que no son muy buenos son las pilas que trae, las baterías. Pero después son muy buenas linternas. Yo tengo una ahí, hace años que la tengo, no tengo. Eso sí, las baterías que trae no son buenas. Sinceramente no son buenas.
Hoy tuvimos toda la tarde frente a la currica 0 pique. Nosotros tuvimos ayer ahí, y tuvimos unos piques, unos lindos piques. Se sacó 2 corriñitas, unas burriquetas. Pero ya estábamos con Raúl empapados ahí. Vamos por esa cañita de esa parrilla. Que el tipo quiere todo, la caña, la parrilla y las anzueleras también. Y sí, para ganar todo, ¿no? ¿Cómo anda Rosana? Bienvenida. Y además que ya lo vi que anda por ahí. ¿Cómo anda Gustavo? Porque después sí que no te leemos. Saludos para el Piltraf. Ah, bueno, está. O sea que si sacás vos, no. Tiene que ser de los demás. Qué lujo, Bueno, ¿Otra vez yo? Te compás. Estamos disfrutando un rico pate de kiwi. ¿Pa? No, ahí está. Ahora ya vamos a mostrar la yemita ya. Vi el video hoy, entró mucha agua dulce, parecía mucho viento. El Sí, mismo hoy es como el chiquitaje de Noé, dice. anda ahí. Dice Mauricio. Es una expresión Ahora exactamente. Maverick, tenés que levantar tu bollita, Maverick. Viste, Maverick, hace una semana pasada ya que está la bollita para levantar la currica. Sí. Lo sorteamos de nuevo. Maverick, ¿qué pasó, Maverick? Rubén Coimbra, primera vez que escribo, gracias por este espacio. No, gracias a ustedes por estar ahí, que se agradece muchísimo. El número 1, Kevin, sí, por supuesto. Kevin, un crack con el mate. Y que puesto y compartido. Bueno, Dice, muy "Lo bien. sacaste La idea es esa. porque no estaba yo", dice. ¿No estaba quién? Dice Alexis, de Agua Dulce. Ah, sí, seguro. Yo quisiera ver ahí a algunos ahí. Hola Pablo, ¿cómo andás? Sí, yo estoy casi curado, casi. Noelia le queda un poco todavía. Bueno, si ¿Qué? me atacan a todos me voy a tener que ir porque de vez en cuando me... ¡Pah! Saludos para Mari. La caña me viene bien, dice. Bueno, sí, a varios. Hasta a mí me viene bien. Yo creo que voy a entrar en el sorteo también. Kaite Reginaldo dos Reis. Abrazo desde Rivera, siempre lo estoy siguiendo. Bueno, muchísimas gracias. Hacía tiempo que no veía comentarios de ella. O de él, no sé quién es que está. Creo que es él. Bueno. Bueno, muchas gracias, Vamos arriba, Rivera y Santana Libramento. ¿Cómo anduvo ese multi? Te preguntas. No lo usó todavía, está ahí. Está guardado. No lo usé. ¿Dónde está? Porque va a ser un cambiazo ella, porque es muy grueso. Lo que pasa es que ahí está, es un multi, un Sí, cero. sí, el que me regalaron el día... Lo que pasa es que ese multi está para sacar barco, ¿viste? Es muy grueso. Nosotros usamos 0.18, 0.20 como máximo. Lo Entonces tengo acá todavía. Ahí va. Ahora lo lleva a la currica y No se ve ahí. lo va a cambiar porque es muy grueso. 0.40 milímetros. No se ve. Imagínense en que es para 25 kilogramos. 25 kilogramos de fuerza de pez, ¿verdad? No estamos hablando de peso de kilo. O sea que para que un pez te haga 25 kilos de fuerza, Bueno, con por lo menos decirte que tiene que desde pesar aquel día me 180 enfermé y no... mínimo. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Juan Castro, sabes que esa pregunta tuya está muy buena. Está muy buena. Consulta para los que somos medios troncos. No te olvides que yo también fui y soy tronco. Porque no es que hago lanzas espectacular y que no es siempre. A veces eso sí, ¿no? Yo no hago galletas casi, pero cuando hago tengo que sacar la línea porque no sirve más. Pero no hay
para el Daiwa 20, que es el clásico, el común que usamos, para mí el plomo mínimo para usar en un 20 tiene que ser 120 gramos. De ahí para arriba. Porque si pones menos, galleta, me fijo. El carrete tiene que estar 1 milímetro, tiene que tener 1 milímetro de juego. Hay gente que le aprieta el carrete. Eso no es freno, eso es para regular el carrete, nada más. Eso no es freno, el freno es otra cosa. O es freno centrífugo, o freno magnético, hay varios tipos de freno, pero alcanzame el Daiwa, ese, por favor. ¿Cuál? Alcanzame el Shiken. ¿Viste? No, ese es el otro. ¿Lo alcanzo? Ese negro. Ese. Este. Ahí va. Vamos a mostrar un poquito acá, porque ahí, como digo, nosotros no sabemos todo. Yo tengo uno, mirá. ¿Qué pasó? Que quedamos como... Borroso, quedamos. Ahí, por decir. Mirá. ¿Escuchás? Porque hay gente que lo llega a apretar con la pinza acá, pero lo aprieta. No, tiene que tener este jueguito. Tiene que estar como flotante. No es flotante, pero tiene que quedar así. ¿Ah? Los frenos van de este lado, que puede ser frenos rojos o blancos. Y un chicote, un 0.50, 0.60, el que le gusten más. Para que aguante el chicotazo, por supuesto. Y el tema es hacer lances de menor a mayor. O sea, hay gente que los compra y quiere tirar 300 metros de una, y no es así. Hay que ir de menor a mayor. Y vieron que está así. Tiene un jueguito. Si tiene un jueguito, no. Si yo lo aprieto acá, obviamente que no va a tener ese juego. Lo dejabas con el jueguito. Más o menos 1 milímetro. Un poquito más. Está. Y el tema es practicarse de día. Y cuando el plomo tocó el agua, bueno, hay que meter el dedo, no me queda otra. En el reel. Otra cosa que también vi, que hay gente que hace el lance y apoyan el dedo en el carrete para ir frenándolo. No es necesario. Hay que hacer el lance y sacar la mano. Y cuando el plomo tocó el agua, ahí sí paramos, si no sigue girando. Pesca con boya dice: hola gente querida, los saluda Willy de Harinado Cebo Carpero, soy de Maipú, Mendoza, Argentina. Gringo, muy bien, exactamente. Aproximadamente más o menos la mitad, sí. No es exacto, pero es como las libras. Exactamente, muy bien. Mostrame la currica, porfa. ¿Qué currica? Mira, yo armé ahora currica para pesca de agua dulce, que no tuve pique. Para mí que el agua estaba medio salobre. Pejerrey todavía no andan en la barra, pero cuando anden... Yo tengo unas acá para pesca de agua dulce me gusta boya más así, boya zanahoria. Es bien sencillo esto. Yo armo un pedacito nomás, no es que armo... Esta es una currica. O sea, cualquiera puede hacer una currica de esto, no hay misterio con esto. Bien. Este es con 2 anzuelos. Abajo tengo un anzuelito. Este es un anzuelo, un mustard, para pesca de agua dulce, ¿no? Acá tengo enseguida un plomo, que este plomo es de 8 gramos. Ya viene con esmerillón en el plomo mismo. Después más arriba, en el segundo anzuelo, tengo un rotor de plástico con otro anzuelito también, un mustard. Lindo anzuelito, No es ni grueso ni fino. Para los pejerreyes de agua dulce, de agua salada, sí tiene que ser bien finito y pinchador. Pero de agua dulce no es necesario tan... Y acá un rotor de plástico, que esto lo venden en la currica también. Una boya zanahoria. Que siempre cuando hago el lance, la boya va ahí, para que no me vaya haciendo esto. Entonces cuando cae el agua, con el peso del plomo, la boya sube y va a trancar en mi barrilito, acá arriba. En un nudo corredizo, perdón. Y esta es la currica, no hay mucho misterio. Y podemos regular la profundidad.
poner 1 metro, 2 metros, 3 metros. Bueno, en este caso lo máximo que tengo acá es 1,80, o sea, es la profundidad que puedo darle de 1,80. Y uso estos cañitos, así, que son de 40 creo. Los parto a la mitad, porque me queda sencillo y la boya queda, como son bollitas que son sensibles, que son delicadas. Yo las guardo adentro de del cañito. Ahora les muestro. Un tecito con cáscara de cebolla no se te pasa todo, dice Cheo. ¿Vieron? Ya casi largo la bollita y queda ahí adentro, ¿vieron? Entonces uno la aprieta o algo dentro de la caja de la pesca y queda protegida la bollita. Puede ser esta boya o puede ser cualquier boya. Yo porque soy medio exquisito, me gusta cuidar las bollitas. Tengo un montón de boyas ahí. Una es más linda que la otra. Y tengo, obviamente, ¿no? Obviamente que tengo 2 iguales. Exactamente igual. Porque si llego a tener uno y pesco justo un pejerrey, ya me reclama, ¿no? Ya me dice, sí, pero ese anzuelo no está en mi cosa. ¿O no? No. Sí, la verdad. A veces me reclaman 2 centímetros de anzuelo. No, pero ese anzuelo es más fino que este, por eso te está picando. Bueno, entonces tengo que hacer 2 curricas igual. Y mismo así hago igual y pesca más que yo, o sea, está. Un abrazo a la gente de Rivera y Melo, dice. Gracias por los videos ¿Qué salió 170 dólares? explicativos para los nuevos. ¿Dónde dice? ¿Dólares? ¿Qué? No sé, alguien habló de 150 dólares ahí. Yo para el Daiwa 20 uso plomada 150 y tanza 4. Está bien, está bien. 4 está bárbaro. Yo usaba bastante con 4, ahora bajé. Tengo uno que está con 3,5 y otro está con 3. ¿Por qué? Bueno, porque la que está con 3 va un poquitito más lejos. Por el tema de que al tener menos peso va un poquito más lejos. No mucho más, pero ahí. Hola, ¿todo bien? Te quería preguntar. No siento el pique en la tanza 4 y tengo el pez enganchado. Bueno, tenés mucho plomo capaz. 150 gramos yo creo que es mucho. Para acá, para la costa nuestra, ¿no? 120 gramos está bien. Solamente que vayas para playa y necesites parar la corriente, o sea... ¿Cuál es el costo del reel? Dice. Ahí sí se usa satélite, se usa plomo de Strave, que a veces, muchas veces sacas lo que sea y están enganchados, y los bichos ya los tienen en el estómago. Pero 120 gramos acá para... En nuestra zona corre, pero no es siempre que corre. 120 gramos anda bien, y vas a sentir el pique. Otra cosa es la brazolada, las brazoladas que no sean muy largas. Hay gente que le pone 1 metro brazolada. Eso en el lance te va a sacar un montón de lance. Y yo digo, una brazolada de 35 centímetros como mucho está bien. Porque imagínate que haces un lance con una brazolada de 1 metro. La burriqueta que es de comer y quedarse quieta. O sea, come, anda en la vuelta de tu plomo ahí, y vos ya al rato tomaste 10 mates y se voy a revisar y la burriqueta hace rato que estaba ahí. Entonces la brazolada cortita ya come y enseguidita tenés el pique. El Daiwa dice que salió eso. Sí, sí, el Daiwa sí cuesta más o menos eso. Pero está, o sea, pagás una vez y te olvidás, ¿no? Porque es un reel para toda la vida. Sí, todavía no está Sebastián. Los pejerreyes todavía no, en la barra no están. Mirá que el otro día tuve bastante, tuve 6 horitas tirándole como jarras. Si había algún pejerrey, yo no digo que puedo venirme sin ningún pejerrey y hay un montón, sí, claro, pero
Si hay algunos, siempre yo los pesco, yo los saco, pero ese día no. No están ahí. Todavía. Para mí falta que baje un poquito más de agua dulce y que enfríe más el agua. Yo noto que el agua no está fría todavía, el de agua dulce, ¿no? Pero allá yo no sé cómo se llama la zona pasando en la playa Penino para allá. Hay un balneario muy conocido, una playa, ahí ya están pescando los pejerreyes. No son grandes, pero ya son lindos. Yo ni cómo hacen el cebo para pejerreyes. Antes yo hacía, ahora no, ahora compro harina de krill. Lo conseguís en la currica también. Harina de krill. Es lo mejor para cebar, tanto con pescar con currica como para cebar a fondo con un cebador. Un tarrito Kinder, eso. ¿Cómo andás, Nico? NG Mantenimiento presente, hola. Gente india, ¿cómo estás? Espero que bien, un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias igualmente para ti y para la familia. El plomo depende de la acción, exactamente. Pero se supone que si tenés un Daiwa 20, tenés que tener una caña de por lo menos 100-200 gramos para plomo. O sea, para esa acción. Si no, poner un Daiwa 20 en una caña, ya una caña de 330 ya la queda corta. Sí, es terrible máquina el Daiwa 20, muy recomendable. Sí, no fue no, por eso no pescaste ninguno, tal cual. El agua estaba fea, estaba. Dice el fanático, la plomada que uso es de 120 para abajo, no soy de usar mucho peso. Sí, hay gente, a mí me gusta el plomo de 125 gramos. Es un plomo que para mí es ideal, para mí. Hay gente que le gusta más plomo. Y 150 a veces también. Pero yo prefiero el de 125 gramos. Bueno, Pablo, eso le pasa. Ser, dice Fernando. Ahí va el Quillú, sí, el Quillú ahí No, también. Yo nunca fui a Quillú, no conozco. Pero pasamos. ¿Dónde Cuando estamos? fuimos al Cufré. Al Cufré también, allá en la playa del Cufré también está sacando pejerreyes. Buenas noches, Nicolás. No tengo ni idea, dicen que es muy lindo, no sé. Ya vamos a ir por ese. Y yo estoy con el auto casi roto. No roto del todo, pero ya creo que mañana ya termina de romperse. ¿Están firmes las burras? Pregunta. Sí, pero no las digo. Sí, pero no, claro, el cardumen entra y las pescan y el cardumen se va y dejan de picar, obviamente. Y ¿Dónde de repente están y de repente no. Y... Buenas noches, les quería preguntar por qué no siento el pique en la tanza, pero en la caña sí. Es difícil de explicarte. Yo como pesco con la caña en la mano, o sea, si tengo una caña sola, ¿no? De fondo, me gusta pescar con la caña en la mano. Y rara vez la dejo en el muro, y si la dejo en el muro porque estoy tomando mate. Pero qué raro que no sientas el pique en la tanza. Es raro eso. Sí, es Colonia Wilson para ese lado, sí. Para el lado de Tranta está saliendo por otro lado, hace rato. Sí. ¿Cómo andás, Gustavo Cano? ¿Andas bien? Bernardo mira qué Araujo. lindo. En el 329 ya están los pejerreyes. Sí, ahí ya arranca temprano. Aparte es una zona que está llena de pejerreyes. Es muy lindo ese lugar. Sí, que nosotros no fuimos ahí la última vez, ¿no? ¿A La dónde? vez que fuimos a Río Negro, no. No. Fuimos sí, pero hace muchos años ya. Hola, soy Gabriel, del canal de Pescando con Sueño. Un saludo para los tres. Pronta mejoría para Noelia. Gracias. Cufré nada, dice. Bueno, pero hay que estar ahí. Yo para mí la hora del pejerrey de mañana, bien tempranito. El próximo fin de arranco para la pesca de la carpa el fin de semana que viene. Y
Y hay que estar, Y hay que estar, sí, sí, sí. hay que insistir. A mí me pasa igual. Entonces no sé cuál es el, no sé qué tanza usan ustedes. Pero igual, debería sentir el pique. Sí, también, Sebastián, puede ser. ¿Cuánto hace que pescas en el 500? Hace bastante tiempo. En años hace. No sé cuántos, pero hace bastante tiempo. Conozco bastante el 500 ahí. Inclusive pescaba en el 500 sin saber que era el 500, porque me enteré con los años que el 500 le llamaban 500 por el mojón que dice 500. Sí. No, nunca fuimos, Darío, a pescar en Colina Wilson. Pero ya vamos a ir. Ya el mes que viene voy a estar. ¿Hay sorteo hoy? Sí, señor, hay sorteo. Saludos desde Colonia, bueno, muchas gracias. Aguanta el mate de Kevin. Uso 0.30 y chicote 0.50. Debería sentir el pique lo más bien. Buenas noches para todos. Sí, hay que levantarse tempranito. Les gusta el pescar, el pejerrey tiene que ser tempranito, bien temprano. Es duro, Ah, sí, cuesta levantarse, pero la idea es llegar ahí, que vieron que está saliendo el vapor. El vapor del agua ahí está espectacular, eso es lo mejor. Complicado. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias. Siempre, sí, siempre pescamos juntos, siempre. Para que yo pesque solo, que te la doña jodida, si no. En el muelle San Luis están pescando la brótola, dice. Veo publicaciones. Bueno, o sea que yo no, ahora que dijiste eso, fanático de. Me encanta mirar, ¿no? Lo que publican y todo eso, pero yo si pescan en un lugar me gusta ir para otro. Un ejemplo, no sé, están, no sé, matando a la burqueta en la joyera, por decirte algo. Bueno, yo me voy allá para el dique Maguá. Y si en el Maguá le están pescando, bueno, me voy allá para el buceo. O para el faro rojo. No sé por qué, pero no. Porque ya me ha pasado 1000 veces de ver, no sé, la están matando en el Maguá y llegás ahí no tenés un pique, ¿no? Bueno, pasó hoy. Ayer estaba lleno de burriqueta. Pero lleno. Todos los que estaban en el dique Maguá, en la zona del murallón hacia el edificio ese ovalado. El edificio ovalado ese que está pasando el semáforo que a nuestras espaldas. Ese era el famoso. Eso es un monumento al gasómetro número 5, y el grandote ese de hierro que ven ahí atrás, ese era el número 4. Eso me lo explicó uno que trabajó ahí 45 años. O sea que el edificio ese redondo ovalado que está pasando el semáforo a nuestra espalda es un edificio en homenaje a ese gasómetro número 5. A los fierritos. A los fierritos, que todo el mundo dice los fierritos. Que también me enteré a los años que eran los fierritos. Nosotros buscábamos los fierritos, yo los buscaba en la vereda, no sé, los fierros. Y era el coso que estaba atrás. Ya, hoy Alex, todo dice, hoy estuve en el cerro, saqué una cornita, bien ahí, bien ahí. Aguante el 300 frente al Ibis. Dice. Me tienen cansado los atraques de plomadas que hay en la Rambla. Sí, pero tenés que. En lugares que no hay mucho enganche es el dique Maguá. O sea, el dique Maguá, pero del lado del murallón, no de este lado porque hay enganche. Del otro lado no tenés. O sea, hay alguno que otro, porque a veces se puede enganchar, pero es menos factible que enganche. En la Rambla también está sacando brotes. Sí, alguna taza. Yo saqué un par, sí. Saqué una chica y una bastante linda. Y se pone bravo por los espejos los autos, dice Robertico. Ay,
Exacto, Castro. Muy bien. Juan Castro. Sí, ahí se pone bravo con los espejos de los autos, sí. Y más si pescas primero. Trata de que otro pesque, porque si no quedas sin espejo. Bueno, ahí dice pronta recuperación. Muchas gracias a todos. Lucho Pesca, Está dice que lindo complicada la verlos juntos. recuperación, Felicito por el canal. Bueno, muchísimas gracias. Yo pensaba despistar algo del puente. Sí. Nada, te pasaste. Bueno, está, no pasó nada, ¿no? Fue un accidente. Sí, qué horrible, ¿no? O sea, un accidente no, un incidente. Accidente cuando es algo... Sí, sí, obvio. No hubo accidente. Fue un... Buenas noches, ¿cómo andás, Diego? Saludos para Laura, para Santino es, ¿no? Y Mick. Acá estamos. ¿Y con esas pescas ahí? ¿Cómo andan esas pescas por ahí? Tu pesquero, el pesquero de tu viejo. ¿Conociste la ¿Dónde barra es el del Ibis? 500? Dice, desde ya muchas gracias. Dice Luis Enrique. ¿Conociste la barra en el 500? Hacían asados en la Rambla, tenían bozacañas en el muro, etc. No, No. no conocimos. Hasta clave de historia, un capo. No, pero eso, si es desde ahí, me contó justamente una persona que trabajó ahí, y lo conozco. Es el papá de Lucas, el de Caída, entre Caída Parejo. Trabajó, no sé si 45, 46 años creo que trabajó ahí. Y él me contó. No sé de qué estás hablando. Te preguntaron dónde... El Ibis, el Ibis, si conoces la embajada de Estados Unidos, bueno, como quien dice, queda al lado ahí. El Ibis es un hotel, que pescan frente al Ibis, obviamente. Ahí es lindo porque hay como una escalera, podés pescar ahí abajo como con currica o desde arriba. El mejor pesquero está bien contra las piedras, ese es el mejor pesquero. Sí, mirá que estoy a... Té es lo que más he tomado. No hay grapamiel, si no tomo grapamiel. Bueno, como no, Richard. Buenas noches, Carlitos Larrañaga. ¿Todo bien? Te saludamos, Carlos. Porque si no después te enojas. Javier, el video es el veterano como para matarlo. Sí, tenía ganas de pegar unas cachetadas, pero se me pasó. No, tengo la espalda calentita, Enrique. Calentita tengo la espalda. Bueno, la familia disfrutando del comentario de pesca. Bueno, muchas gracias, Rubén. No sé de los pozarriles que hay cada tanto en la Rambla. Ni sabía que había. Pues yo lo que he usado pozarril son los caños. Los agujeritos, Sí. sí, que hay en... Los agujeritos que hay en el piso. Claro, la presa Paso Severino sí tiene paso cuando van. Sí. Tiene Está paso. lleno de trancador ahí. Al lado del no de camping porque no es No camping. tengo ¿no? petaquita porque si no la topaba. Pero ahí está lleno de enganche. Ay. Hay pesca en pila ahí, pero está lleno de enganche. Pesca en pila en verano, ¿no? En invierno hay poca pesca. Algún bagre nomás. Sí, también pasa eso, ¿no? De las madejas. Muchas gracias, Johnny. Un vino caliente, papi. Con todas las recomendaciones de vino y grapamiel, decía, va a terminar internado de alcoholismo. Buenas noches, Sebastián. Nelson dice que ya estrenó la caña que fue a buscar el viernes por la noche en la Currica. Bueno, Es muy cómoda, dice. que la disfrutes mucho.
Algo de Millán. Johnny, un día mostrar tu posa reel para poner en el muro que hicieron. Está Está en allí, el auto. está. Allí hay uno. Allí donde Sí. están las plomadas, allí. Eso me lo hizo un tacá, el compañero que me lo Eso hizo. no tengo que ver. ¿Qué? Tráeme el cosito aquel que está allí. El fierrito aquel. Está acá, Alexis se llama. Sí. Habla con él que te lo hace ahí, no sé cuánto cobrará, Eso. pero ¿Viste? No, el hierro ya. Eso. El hierro ese. creo que hay dos ahí. Ese. Creo que hay dos. Eso y el otro coso. Eso. Ese, ahí va. ¿Viste? Eso. Ahí está. Este para la parte fina, ¿no? De la rambla, porque la parte Sí, gruesa está es bueno. este y esto va acá. Muy poquito. Sí, está bueno. A ver, así. Y acá entra el posacañas, ¿no? Entra justito ahí. Yo lo Y usé lo- una vez y sola. lo No pude apretás acá. estrenar otra vez. Lo aprieta acá y listo. Acá tiene una mariposa. Es bien práctico esto. El tema es que si uno empieza, lleva esto, que lleva la caña, que lleva el bracerito, que lleva... O sea, hay uno que ya está en el auto. Pero es bien práctico. Eso lo hace, está por ahí Alexis. Alexis, aparece Alexis. Oye. Le robo la mesa. No tengo ni idea, no me preguntan las medidas, no tengo ni idea. Pero Alexis las hace ahí. Muchas gracias, Elena. Ah, Selena, la ganadora de la bollita. Bueno, yo Jonathan de las Piedras mirando. Miramos siempre sus videos, quería hacerte una consulta, me compré un reel RS Onyx 5000, ¿sabes algo de ese tipo de reel? No tengo ni idea. Hay millones de marcas, vos, Tiago. Me encantaría ayudarte. ¿Qué es un reel huevito? Un reel... Lo que pasa es que hay tantas cosas que vienen de Temu ahora. Ja. Y son reels para usar 2 pescas, creo. Así que cumplís Por lo menos. 44 años, Rodrigo. ¿Y no? Jovencito. Sí, yo pensé que tenía más. Sí, siento. No siento, pero... Ahí apareció, mira, el que es Alex JP. Ahí está el hombre ahí. Cualquier cosa se pasa el número de teléfono, no sé, se contactan ahí. Vamos ya a pescar. sale el adaptable extensible para toda la Rambla, dice. Sí. Dice Alexis. Yo le estoy por encargar uno de esos Alexis. Bueno, está. Así que Alexis, bueno, va a tener bastante trabajo, así que después me tirás con 2 o 3 corderos. Pero no precisa ser entero. Sin pescuezo ya. Yo para no judiarte demasiado. Está bien Sí, práctico, está dice muy Bernabé. práctico, Un abrazo, está. Bernabé, gracias por estar. Lo único que hice fue poner la caña, ¿no? Porque no picó la... No tuve pesca ese día. No dio para estrenarlo bien. Quedó pronto el dron actualizado, probado para los próximos eventos. Bueno, muy bien, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Siempre ahí atento a las zonas. Mira, todavía no usé las linternas que nos regalaste. No, Ya hemos sí. usado. Bueno, no hemos salido tampoco de noche, ¿no? Espero que estés mejor. Oh, Bueno, sí, Andrea claro. Aguilar, siempre aparece ella. Un saludito, Andrea, gracias por estar. Me compré una currica hace un año y todavía no me animé a usar. ¿Y por qué, muchacho? ¿Cómo la va a usar la currica? Una cañita... Sí, una cañita chiquita, telescópica, livianita. Tiene que ser una cañita liviana para que pueda disfrutar la pesquita del pejerrey. Ponele un poquito, una cañita de media calidad para pescar los pejerreyes de agua dulce, que son un poquito más grandes, pero... Juliana, vos dejate de tambor que no fueron a levantar la boya. Está de castigo. Hace 3 meses no puedo ir a pescar la Esco. ¿Qué pasó? No, la cabeza mandala, sin pescuezo nomás. Bueno, un saludo grande para Maldonado ahí, Julián, muchas No gracias. es por eso. Yo pensé que tenías más, no sé. O sea, no más que pero más o menos con nuestra edad que andabas
Pensé, no sé por qué. Si no es así, que tiene 47 años. Yo te iba a mirar a ver cuánto me ibas a dar. 47. 47. Yo por las dudas cumplo el 14 de julio 48. Pues yo por si alguno quiero regalarme. Eso sí, no quiero medias. ¿Viste? ¿Para qué? No quiero un par de medias. ¿Para qué? Déjame con las agujereadas que tengo. Me pongo dos y listo. El agujero que tenía este lado queda para el otro. La estufa está cargada de leña, sí, por supuesto. Mirá cómo la tengo ahí atrás. Y siente como unos pajaritos de fondo todavía. ¿No te habilita el chat? Qué raro. Ah. Sí, qué raro porque vos... ¿Cómo estábamos pesca en familia? Anduvieron de pesca hoy también. ¿Vos siempre tuviste, Julio? No sé. Ah, ya fue me haber ido a buscar la bollita. Bueno, bien de bien. Ah, la bollita ya estaba llena de hongos ya. Sí, con mi cañita hago pesca de multiuso, dice Rosana. A ver, esa cañita está espectacular porque es livianita, podés pescar corvinita, podés pejerrey, burriqui, bueno, podés pescar de todo. Mientras el otro caza paloma. Ataque de ansiedad. Ataque de ansiedad. Buah, hay que No sé si es controlarse. en serio porque dice jaja o si es un chiste. Yo me compré un equipo. ¿Qué me recomendás? ¿Qué me recomendaste, Shimano, lo del Carlito? Yo me compré el equipo. ¿Qué me recomendaste? Ah, creo que fue el reel frontal, un alivio. Son tremendas máquinas. Todo es horrible que se vendieron una cantidad. No fue nadie por reclamo de algo. Bueno, tienen 5 años de garantía, ¿no? Por defecto de fábrica. Así que bueno, cualquier equipo de Shimano. Un poco borrego. Fernando Castro, traigo un regalo. Bueno, vamos a ver qué regalo. No quiero un par de medias. ¿Te pasás en serio? No me quedé. Sí, Álvaro Bueno, Millán creo que está en el grupo Chiquitaje. de Facebook. Chiquitaje pescador de Ahí Andrea. lo vas a encontrar, a Alex. Te casás, buah. Pero ya estás casado. Va a precisar un papel nomás. Compromiso, Leo. ¿Eh? Anillo, allá. Sí, Para porque- pescar el water el sí técnico está dice- bueno. Me en su quiero casa comprar dice. uno. Sí, claro, está buenísimo el water. No te mojas, por lo menos si estás en la playa, podés inclusive meterte un poquito para ganar un poquito más de lance. No sé quién me mandó mensaje acá. Está linda esa de Bello Barreiro, me gustó. Ojalá fuera, tengo todo el equipo con telaraña, dice. ¿Cuánto sale? ¿Cuándo sale una juntada de paja? Justo que pasa que estamos en una época jodida para juntarse, ¿no? Pasa que hay unos que pueden, otros que no pueden, pero... Y yo ahora, como les dije, yo tengo el auto roto. Mañana le voy a tener que empezar a meter mano porque le di mucho palo y poco cariño y bueno, ahora están pasando las cosas que tienen que pasar. Que dice Martín levantó la boya el domingo y ya la estrenó en la Rambla. Bien. Hoy anda por Atlántida, pesca nocturna. Bueno, bien, bien. ¿Qué dice? Por si le sirve el dato, anduvo el otro día, el de pasada,
en China. China Store, de 18 de julio, cerca de Boulevard. ¿Qué Para hay? la Corvina, acá en la Rambla, a la de joyeras que han suelo usar. Y para la Corvina, un 20 milímetros, está bien. Corvina blanca. Aparte ya te sirve para la burqueta también. Hay una joyera, nunca hicimos juntadita. La juntada en la joyera. Mm, Está lindo, estaría bueno. mm. Bueno, pero ¿quién lleva el cordero? Quien lleve, quien lo asa, ¿no? Yo soy el catador, es la parte más fea. La parte más fea. Pero tiene que ser de la Frontera, que es la buena. Sí, claro, la botella de vidrio, porque acá venden la de plástico. Que tiene buenas cosas de pesca, anzuelos, robadores y están muy en cuenta. En China Store, dice. Bueno, viene bien, Fernando. ¿Cómo vas a agradecer algo que estuvo mal? Estuvo mal en el sentido de que justo pescaste con tu bolsa y la perdiste, pero se te tiene que dar otra. Si es por un detalle de fábrica, soy tronco mal, dice. Tranquilo, que todos pasamos por esa, o todos. Y había veces, mira que no te creas que solo porque tenemos un canal que andamos volando nosotros. No, a veces nos pasa cada cosa que... No. Ya se unió. Yo pensé que votabas. No sé por qué, es otro entonces. ¿Quién? Otro Álvaro Millán que vi en el Facebook, del grupo. Que puede recién ser. se unió, dice. Para comunicarse con Alexis. Sí, Nicolás, más vale que siga los pasitos derechitos. Mirá, se casa nomás. Firmo papel el 24 de junio, contraigo matrimonio con la flaca. Por lo legal. Bueno, espero que lleves los años que llevamos nosotros. Si no me ven más, ya saben. Bueno, te felicito entonces. Iba a seguir todo como está, solo el papeleo, nomás. ¿Cómo está, Rodolfo? Tenemos problema con la transmisión. Mira, acá los datos que estoy recibiendo yo en este momento en la computadora, tenemos un internet excelente, la transmisión sale fluida. Acá me dice todo, yo tengo otro, me dice todo acá abajo. No hay cortes, así que debe ser un problemita de ahí. Todos queremos juntada de pesca, estaría buenísimo. Bueno, se organiza. Se hace una juntada. Pronto mejoría, dice Julio. Bueno, vamos con el primer sorteo. ¿Qué sorteamos primero? 5 corderos. No, estaba viendo a ver si ya estaba todo ahí. ¿Estaba todo qué? No empiece a tosar. Álvaro lo hice unir yo al Face, dice. Dice Alexis. Ay. Bueno, ¿está? Bien. Bueno, les recuerdo que para participar, porque yo lo dejé así, en los sorteos que ahora se realizan, tienen que estar el like puesto, tienen que haber compartido este directo con algún amigo o donde sea. Y tiene obviamente comentar. El que no comentó acá tampoco va a sortear entre todos. ¿Estamos? Vamos a arrancar por la anzuelera. Sebastián dice que tiene ganas de tirarme el pejerrey en Costa Hermosa, Johnny. Nunca vi pescarlo ahí. Ay, pero todavía falta para pescarlo ahí. Falta, el agua no está fría todavía. Yo ya pesqué pejerrey. Ay. Falta un poquito de... Falta un poquito Pasame de... papel allí en la lapicera. Papel. Canela. ¿El papel para qué? Para escribir.
acordaba los 12. Para escribir, porque si no después me olvido qué es, quién ganó qué. Bueno, muy bien. Vamos a hacer por el programa tradicional. Bueno, muchas gracias por los que ver corazoncitos, Lucía y todo. A ver cuántos tenemos presentes ahora. Ahora empezamos por la anzuelera, dijimos, ¿no? Sí. Bueno, Empezamos por anzuelera. 30 anzuelos. Miren los anzuelitos, tan Anzuelera. espectaculares con la burriqueta. muchas gracias al amigo que la donó a la anzuelera. Sí, sí. Bueno, vamos a salir un poquito de pantalla y vamos para el sorteo. ¿Estamos? Miren, apareció ahí. Voy a bajar un poquito la calidad capa para que no estorbe. Vamos a reiniciar el vivo. Sí, señor. Con esto. Vamos a sacar acá. 206 me gusta, está perfecto. Muchas gracias de corazón. Vamos a copiar el link. Vamos para el programa. Ven todo derechito ahí, ¿no? Esto. Bueno, 207 likes, 200 personas mirando, agradecidos, de verdad, presentes. Vamos a cargar comentarios. Suerte. Escuchen, el que se gane tiene una semanita para levantar, ¿verdad? Hasta el próximo domingo. Filtrar duplicados, no. Y comenzar. A ver, ¿quién se lleva la anzuelera? Tiene que estar presente en el chat, ¿no? Le damos 2 minutitos. Jonathan Marre. ¿En qué momento está esta persona que no lo vi? Vamos a hacer una captura de pantalla. Vamos a ver si él aparece. Bueno, el ganador es Jonathan Marre. A ver si está. Tiene. A ver si está. Ahí está, mira. ¿Dónde? Ahí escribió. Allí los deditos así para de. Ah, acá. Muy bien. Jonathan, felicitaciones. Felicitaciones. Merecido. A ver si aparece ahora. Yo estoy pronto. Estaba con los deditos así, ¿no? Sí, está, pero si ya puso. Ahí pues está, ya ahí está, opa, gané otra vez, dijo él. ¿De nuevo? Ah, Ah, pero él no fue el que se ganó el parrillín, ¿puede ser, Jonathan? Parrillín. Sí, creo que sí. Él tuvo una juntada. Ahora a ver qué diga, Jonathan. No, si no fue a buscar levantar. Ah, vos decís otra vez. Sí. ¿Fuiste vos o no, Jonathan? A ver, qué diga ahí. Entonces, voy a poner acá Jonathan. Se ganó la anzuelera. Vamos arriba. Nicolás, mantenimiento de riles ahí, vamos arriba. Gracias por estar, saludos. Está. Muy bien, felicitación. Felicitaciones. Me llené de pescadito, Cintia, está poniendo ahí. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuál es el próximo sorteo? Ahora la caña. Por Ahora último, la caña. Por último el parrillín. Por último, ahora vamos por la caña entonces. La caña 390 de 100, 250 gramos de plomo, 390, 3 tramos. Ah, se ganó la currica rosada, dice. Claro, porque lo último que sorteamos fue... Tenés razón. Bueno, siempre tenés razón. Bueno, me alegro mucho, felicitaciones entonces. ¿Qué disparate vos? ¿Qué diga? Andan una cosita, bueno. Caña. Vamos por la caña de 390. Caña. Salimos de pantalla un ratito. Vamos a reiniciar acá. ¿Viste, Javier? Pobre Javier. Vamos a copiar el link. Obviamente que el que ya se ganó no
no participa, ¿no? En caso, porque puede suceder que gane de nuevo. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién se va a llevar la caña? ¿Quién se va a llevar la caña? Un regalito ahí de la Currica, la casa de pesca de la Currica, duplicados, ¿no? Porque si no, no vale. Porque temas no era. No vale. Bueno, muy bien, vamos a ver quién sale, Ich. Vamos a ver. Qué sorpresa. Marcos Matonte. No de matador. También tiene que estar. Vamos a dejar acá. Guardamos el captura de pantalla. Marcos, ahí está. Suerte, dice. A ver dónde. Ya lo vi por ahí, pero. Dice. Estoy. Guau. ¿Qué le pasa? Felicitaciones, Marcos. Son rápidos, Bueno, 1 horita de transmisión, no vamos a hacer muy largo esto porque no. Tenemos que hacer 1 horita 10 como mucho, no podemos hacer más. Ahora tenemos que terminar acá y seguir con otras cosas. Bueno, bien, felicitaciones a los ganadores. Felicitaciones. Jessica, bueno, está todo el mundo felicitando. Eso está bien. Bueno, está, pero ¿qué vamos a hacer? A veces ganamos, a veces no. Bueno, ¿y quién sabe ahora el parrillín? ¿Qué vendrá en el parrillín? Me tiene curioso eso. No. Debe de venir una tirita asada, un chorecito, un poquito de esto, porque debe ser un poco de cada cosa, digo yo. ¿Y sí? Yo el que se sacó no me olvidé de preguntarle, pero debe ser, sí, obviamente, un montón de cositas. Pero está, escuchame. ¿Qué? Vamos arriba. Bueno. Piltrafa, dice. Parrillín y juntada. Dice Gustavo. Pero me tengo que juntar con vos, Raúl. Yo y vos, que entre los dos comemos el parrillín tranquilo nomás. Pero tiene que estar lloviendo, viste que lo nuestro tiene. Nosotros pescamos lloviendo. Y el sol no. Bueno, vamos con el parrillín. Y después nos despedimos. Muchas gracias a la carnicería Rodó. Sí, Nueva Rodó. Minas 1347. Mirá la otra, como sabe. Vamos a reiniciar acá. Alejandra y Nico, si gustan pasar por el local. Muy buena atención. Excelente. Muy simpáticos. Y buen precio. Hay que destacar eso también. Bueno. Vamos a ver quién se gana el parrillín. Me lo gano yo ahora. Qué rico. Sí, pero igual hiciste un comentario. Ay. Estaría bueno ganar nosotros mismos. Bueno. Comenzar, vamos a ver. ¿Quién se va a comer el asadito? Ay, ya está siento el olorcito del humo el asado, qué rico. ¡Qué rico! Que sí, Alejandra Fernández, yo creo que esa sacó no es Alejandra ya. ¿Qué? No es de la carnicería. Creo que sí, me parece. Alejandra, de la Allí dice asado chorizo, te dijo asado chorizo, morcilla. Se sacó la misma dueña de la carnicería. La dueña de la carnicería se sacó la de la no, pues me imagino que tenía una falta de carne. Ay. Qué disparate. Bueno, ahí puso lo que va. Es asado, chorizo, morcilla y pollo. Ahí va todo. Muy bien, mirá. Sí, dice ella. Bueno, Alejandra, sí. te Bien. ganaste un parrillín. No te olvides de pasar por Carnicería Nueva Rodó. Mirá vos la coincidencia, vos. Ay. Qué disparate. No podía salir, pero hay tanta gente conectada, ¿no? No. Salió Porque de repente por lo que escribió. Claro, capaz que sí. ¿Vieron? La estrategia por lo que escribió. Por lo que así escribió se ve que
aleatoriamente eligió ese. Ay, ay. ¿Qué disparate vos? Bueno, está, vamos de nuevo, está ese. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Estuvo muy bueno, eso me gustó. Muy bien, Alejandra, Nicolás. Nicolás también, no hable de mantenimiento, Nicolás es el compañero. Vamos a actualizar de acá, de nuevo, porque vieron cómo es. Qué bueno que tuvo, me gustó eso. Bueno, pero salió para recalcar lo que era, Ah, bueno, sí, sí, está perfecto. porque no habíamos leído. Ahora sale el marido, Nicolás. Ay, ay. No habíamos leído lo que lo que era. Yo creo que hice mal acá, che. Porque No, empezá de nuevo entonces. creo que hice mal acá, porque no puse duplegar. Dejé de saltar para atrás. Perdón, hice mal. Paren de escribir vos. Paren de escribir que así no da. No, estaba bien. Bueno, ahora sí, Alejandra. No participa, Alejandra. No, no. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Ahora gana Vamos Nicolás. arriba. Asado, bueno, a ver. Uy, a ver. Diego Araujo Espino, mirá. Ah, la No, Mau. ese hombre no está. Estoy seguro. No ¿No está está? él. No está. No está, estoy seguro, mirá. Va a ver vos. Pero que entró para decir hola nomás, entonces. No está. Vas a ver. Bueno, Diego. Vamos a Bueno, esperar. Diegote, como Sí, dice. Diegote. Como dice Dante. Aparecer, ¿por qué? Asado, chorizo, morcilla. Ay, el Diego. Ahí está. Ahí está. ¿Qué? ¿No voy a estar? ¿Qué Ah, no, disparate? no. No. Bueno, ahora imagínate ahí pescando burriqueta con el asadito ahí. ¿Está? Ya está, te rebuscaste. Qué suerte. Qué suerte. Bueno, te bien felicito, merecido. Bueno, sí. merecido a todos, la verdad, todos bien merecidos. Nada, qué manera. Bueno, Diego, Carla y los hijos van a tener un picoteo ahí. Qué disparate. Qué raro que Alejandra nos quiso, ¿no? Qué raro, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, pasamos un grato momento, la verdad. Hoy estuvo muy divertido. Estas cosas tienen que pasar, pa. No, pero vamos a organizar una juntada ahí en las joyerías de Sarandí. Vamos a copar las joyerías de Sarandí. Copar no, pero vamos a ponernos en algún... Del 400 para adelante, porque el 400 se llena mucho ahí. Nos metemos para adelante ahí, yo qué sé, que seamos... Sí, ahí es lindo, ¿no? Porque Claro, 20 o son 30 y- un lote y es más lindo. Claro, 20 o 30 tratando de pescar una riqueta y bueno, y podemos hacer entre nosotros, el que saque el pez más grande se regala algo, yo que sé, de parte nuestra. Eso vemos después. Para que quede más interesante la juntada, ¿no? Así uno le pone voluntad, pero ojo, yo participo también. No es que nada, yo le regalo y quedo afuera, no, yo también. Yo también porque me voy a dedicar. Una caña cada uno. Qué mala suerte, che. Otro cumple sin comer, dice Carmen. Pero otro cumple sin Y qué, Sandra man. dice felicitaciones a todos. Recuerden retirar, si no me avisan que voy yo. Sí, pa. Ay, hubo gente, bueno, está, Diego, yo creo que mañana a las 8 está paramos la puerta. No, pero hubo gente que se ganó y no fue a buscar. No todo fue pérdida para mí al final de todo. Machaza Macumba tengo, no digas eso, Kevin, no digas eso. Acá siempre estamos regalándole una cosita, así que tranquilo, no te pongas así. Esto es como jugar a la lotería, ojalá pudiera jugar el 5 de oro y sacarme siempre. ¿Quién no le gustaría? Bueno, está. Gran abrazo para los tres. El Kimba, ¿cómo anda, querido? No, Y podemos, yo digo, después, vamos a esperar un poquito, después del 14 de julio, que es mi cumpleaños. No porque mi cumpleaños sea algo especial, es que de esa fecha a una semana voy a estar
Al pedo, decís vos. No, al pedo no. Ah, Tenemos la mudanza, tenemos ahí un montón de cosas. falta todavía. vos. Sí, está, pero igual la mudanza te lleva un montón de cosas. Es que tenés que llevar la luz para allá, que dar de baja acá, que es el agua tener de baja, que llevar el internet. No es tan fácil. Así que bueno, hay un montón de cosas para hacer. Pero después de eso sí, hacemos una juntada si Dios quiere. Me gustó. Bueno, me alegro que esté bien. Bueno, un saludo grande para Néstor, para Lilian y para la Paloma. Yo saqué un premio y no lo conozco personalmente, dice. ¿Sacaste un premio? ¿Qué de que sacaste? Ah, capaz que levantó la curry que no estaban por allá. Cruzando los dedos. Para la próxima, Carlito. Carlos pedía un cuchillo de que regalo, no. Bueno, pero no Para- estuvo ese día. Y ese día no estuvo. Todos se pelean, me voy a levantar. Pero qué bueno que tú. Bueno, gente, nos estamos yendo. Muchas gracias por vuestra presencia de todo ahí. La verdad que se pasó genial. Un ratito. Muchas gracias, Walter. Para el próximo video, si Dios quiere, vamos a tener algún temita específico de algo de pesca, por supuesto. De algo que sea y un interesante. ¿Eh? Una juntada y un picoteo, dice. Sí, claro, se lleva pasta flora, no, por favor. Que lleven cualquier cosa menos pasta. Cosa dulce, no. No me gusta cosa dulce. Que ahora pasan hablando de pasta flora, no. Bueno, muchísimas gracias, gente, de corazón. Se agradece un montón. Rodrigo se pasa. Bueno, muchísimas gracias. Chao, que pasen bien. Gracias de corazón a todos los que se hicieron miembros del canal, que se agradece un montón. Los que se suscribieron, que yo vi que se suscribieron unos cuantos. Y bueno, sumamente agradecido. Y bueno, y ahora, a partir de ahora, si veníamos con videíto de vez en cuando, caímos con videíto de vez en cuando. Bueno, ahora, a partir del mes que viene, vamos a estar a full. El otro canal que está inactivo, que es Los Biguales, vamos a cambiar de nombre, vamos a buscar un nombre mejor. No mejor porque me gustan los Biguales, pero vamos a ponerle un nombre al otro canal. Y vamos a empezar a subir videos en el otro canal. Así que, ya lo voy a buscar para que, si no están suscritos, este es nuestro canal también. Sí, porque tenemos dos canales, que el otro lo quedó en stand-by, quedó por motivo que apenas nos da para subir Claro. video a este. Pero vamos a cambiar de... los Biguap salió que... No, pero lo que pasa es que tienes que poner YouTube. YouTube. Ahí va. Vieron que estamos acá, estoy yo, no, están todos ahí. A ver cómo podemos compartir esto, que yo ni me acuerdo. Tienes Creo- que copiar el link. Pero de ahí no sé si da. Sí, tiene que dar. Bueno, entonces ya arriba tenés que copiar. Copio esto. Copio acá. Copio acá, pego acá. Vamos a empezar a subir videos. Ese canal estuvo fácil, está inactivo hace como 3 años. Pero vamos a cambiar de nombre. Sí, creo que va a ser Los Pesqueros, pero diferente. Pesqueros, no Sí, sé, vamos a ver. No sé bien todavía. Porque antes se llamaba Los Pesqueros Colaboración, pero había conflicto con entonces se cambió el nombre, pero como el mes que viene ya se empieza a subir video ahí también, así que vamos a empezar a subir en los dos. Así que lo esperamos ahí también, vamos a empezar a hacer vivo ahí también. Va a haber regalos ahí también, como inaugurar. No sé si está con 13.000 suscriptores. Y se quedó claro, no subimos más videos, como que dejaron de ver. Pero está. Así que ya saben, los esperamos ahí en los Biguá, que ya pronto ya voy a decir más o menos. Después vemos qué nombre vamos a ponerle. Y vamos a empezar a poner videos ahí también. Subir videos ahí. ¿Está? Vamos a tener más tiempo para pescar y disfrutar y subir videos acá, en Los Pesqueros Sui. Y el otro, que los Biguá, que vamos a cambiar de nombre. Que después vemos eso. Gente, que pasen bien. Gracias por todo. Saludos. Un abrazo grande. Chao, hasta el Gracias próximo siempre. play. Nos vemos. Que pasen Nos bien. vemos. Chau, chau. Chao.
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.